A partir de este momento, la contingencia, el análisis y todas sus reacciones en Aportes Reservados de UCB Radio. Una producción del Departamento de Prensa de UCB Radio. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Aportes Reservados aquí en el 103.5 FM, también a través de nuestra señal online ucbmedios.cl. Les saluda Matías Zacatori y espero que hayan tenido todo un buen fin de semana, ya el último día de descanso, preparando una nueva semana laboral. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero por supuesto saludar a nuestros panelistas. Karen Trachtenberg, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Puedo estar un poco mal genio hoy día para que los radioescuchas no se preocupen. Llevo 4 días sin fumar, así que si estoy un poco mal genio es por eso. Echémosle la culpa al tabaco. Sí, por supuesto que eso. ¿Anda con un aparatito usted ahí, no? No, pero lo guardé. Sí, ando con esos cigarros que son de vapor para por lo menos tirar humo y sentirme normal. Ya, como una suerte de Esto se está registrando en video, Karen. No es menor, pero por favor, son 20 años fumando. No tanto, más o menos. Sí, más o menos. Hay que eliminar ese mal hábito. Sí, claro. Don Germán Gatica, usted ya metió la cuchara. ¿Cómo está? Sí, ya metí la cuchara. ¿Cómo están ustedes? Muy contento de tener a la máxima autoridad regional aquí en nuestro estudio. Así es. Pero estoy echándolo al agua. Sí, lo eché al agua al tiro, perdón. Me arruinaste la presentación. Disculpa, no era mi intención hacerlo. Solo soy un panelista, perdón. Bueno, algunas veces doy vuelta al café, otras veces doy vuelta a las palabras. Sí, no deje sus cosas para allá, que no como la semana pasada. Nos acompaña el día de hoy, ya lo decía Germán, la máxima autoridad regional, intendente Gabriel Aldoney, que segunda vez que está al mando de la región, ya anteriormente lo había estado en el año 2007 al 2010, si no me equivoco. No, del 97 al 97 al 2000, perdón, ahí me corrige. Gobierno Eduardo Frei. Claro, el gobierno de Eduardo Frei. ¿Cómo está, don Gabriel? Muy bien, pues no estoy tan nerviosa como la Karen, porque yo dejé de fumar hace como 40 años y estoy feliz de la vida. Qué envidia. Así que yo te auguro que la vas a pasar muy bien. Así que este enojo que tienes se te va a pasar. Buenos augurios también, yo también lo hice hace hay que decirle 4 años atrás. Hay que decirle eso a mi marido. Claro que 40 años es mucho en realidad, pero en fin. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, agradecerles esta oportunidad que me dan para conversar con ustedes, con las auditoras y auditores de Radio UCB. ¿Ya? Yo pienso que estas cosas son como una ocasión más bien de privilegio para uno, ¿ya? Más que para ustedes que son los que cumplen la labor periodística. Don Gabriel, antes de darle la palabra a mis contertulios, don Enrique Gaete, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, ¿y usted cómo está? Bien, pues, como siempre. ¿Usted viene de misa? No, de trotar. Ah, de trotar. De trotar. Acuérdense que en la mañana troto y en la tarde voy a misa. Ah, cambió la rutina, exactamente. Se le alargó el trote hoy día. Sí, claro, un poquito. Es que trotar 16 kilómetros no es algo simple. Sorry que se lo y con la congestión que hay hoy claro, día. que se lo enrosca. Además que hay tantas distracciones en la playa, en el borde costero, Enrique. No, es que yo el día domingo troto para Valparaíso. Me voy de mi casa a Valparaíso. Hacia la zona donde... Puerto Barón, así que le vamos a aprovechar después de preguntar al intendente también sobre ese tema. Por supuesto, va a ser uno de los tantos temas que vamos a hablar el día de hoy. Yo quiero hacer una primera pregunta súper cortita con relación, antes de hablar de temas tal vez más complejos, pero con respecto al partido de mañana. ¿Cuáles son sus expectativas de este duelo entre Wanderers y Colo-Colo? Todo lo que significó que no se pudiera jugar, que no había cancha, estas nuevas normas que impuso el gobierno regional, que se iba a Talcahuano, que se iba al norte, que se dijo que se iba a jugar en Mendoza, al final se juega aquí en Valparaíso. ¿Cuáles son sus expectativas para lo que va a ocurrir mañana? Mira, yo primero quiero decir que ha sido una cosa desagradable para mí lo que ha acontecido, porque yo pienso que lo mejor en estos casos es que los partidos se hagan, que la gente vaya al estadio, que sea una fiesta. Yo creo que las personas que les gusta el fútbol lo gozan estando en el estadio, no mirándolo por la televisión, ¿no? Incluso cuando uno mira por la televisión, no sé si le pasan a ustedes, si los partidos no tienen público, son como fomes también, ¿no? Claro. Pero bueno, las cosas son como son y hay que enfrentarlas, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar que este partido generó un antes y un después, ¿no? Porque por primera vez se ve afectada de manera muy intensa el funcionamiento de la ciudad. Acuérdense que ese día habían actividades turísticas en el muelle de Prat, ¿no? Habían otras cosas de por medio, ¿no? Y que no se pudieron realizar porque fueron afectadas por los desórdenes públicos. Y bueno, y lo que pasó en el estadio también, que finalmente significó suspender el partido. Nosotros creíamos prudente dejar pasar un cierto tiempo antes de tomar una decisión como la que tomamos, porque
es evidente que no estábamos en condiciones, y yo digo no solo como gobierno, sino que las circunstancias que se generaron en torno al partido, como para haberlo repetido o haberlo hecho inmediatamente, ¿no? Yo siempre pensé que la solución tenía que ser hacerlo en Valparaíso, ¿no? Pero tenían que haber condiciones para ello. Y bueno, yo creo que fue muy lamentable porque Wander es un equipo de fútbol que no solamente pertenece a la región, es el primer equipo de fútbol profesional que tiene Chile, no está en los orígenes del fútbol, tiene una tradición, ¿no? Y por lo tanto, creo yo que como autoridad hay que buscar las posibilidades para que Wander pueda desarrollar su actividad con normalidad, ¿no? Y bueno, el hecho que lo juguemos el lunes como está programado sin público, yo espero que este sea el punto final y entremos en una etapa que va a ser difícil, que de repente vamos a retroceder, en fin, como todas las cosas, pero que tiene como objetivo lograr que los partidos se hagan con normalidad en la región. Intendente, solamente algo muy breve. Aquí en el programa hemos sido muy duros y muy críticos con lo que se hizo antes de que quedara estos problemas. Y después con algunas indefiniciones que había en términos de lo que era Estadio Seguro y todo eso, fuimos muy severos con eso y lo debemos reconocer al aire. Y fundamentalmente por la pregunta del gobernador, de Omar Jara. Y nos llamó la atención poderosamente que usted irrumpiera en la agenda y usted se instalara como la figura central a la hora de definir este tema. Y con algo que no generó críticas, todo lo contrario, que generó muchos puntos positivos, como fue esto de establecer condiciones mínimas y básicas para el funcionamiento de los partidos. Exigirle a los equipos que se pongan a la altura de las circunstancias. ¿Por qué pasa esto? Y porque muchos además nos preguntaron cuál es la posición en la cual queda el gobernador de Valparaíso, que políticamente también podría verse debilitado o tambaleante ante un escenario tan complejo como es un área de su exigencia, como lo es la seguridad pública. Mire, yo tengo la mejor impresión de Omar Jara. Creo que él ha tenido que enfrentar una situación que sin duda le han significado costos personales, digo más bien costos políticos, a eso me refiero, más que costos personales, costos políticos. Pero él cumplió con su obligación, ¿sí? El problema que se produjo en el estadio en particular, no me refiero a lo que pasó fuera del estadio, sino en el estadio en particular, que naturalmente agravó la situación, fue que efectivamente hubo una tardía reacción en el uso de la fuerza pública, ¿no? Y eso es un hecho conocido, ¿no? Uno como autoridad pública no puede, y creo que no es prudente, entrar en la discusión por qué se produjo, qué errores cometió Carabineros o qué error cometió la autoridad civil en el momento en que estos hechos ocurrieron. Lo concreto es que ocurrió, ¿no? Y por lo tanto lo que corresponde es sacar consecuencias de eso. Ahora, yo interrumpí en la acción porque obviamente todos los dardos estaban cargados al gobernador y yo creo que eso no corresponde. Yo como intendente regional, a pesar de que tengo mis responsabilidades están entregadas al gobernador, a los gobernadores en general, yo no eludo mi responsabilidad, ¿no? Ellos son subordinados míos, o sea, digo subordinados en el sentido que yo soy una autoridad superior a ellos, ¿no? Y por lo tanto lo que aconteció con Omar Jara es también parte de mi responsabilidad y por eso creí que en ese momento había que actuar, ¿no? Y había que terminar con una situación que yo creo que para cualquier persona, ustedes, cualquiera que hubiese estado en una situación tremendamente embarazosa, difícil de resolver, ¿no? Aquí hay que entender de que Carabineros tiene su propio mando, nosotros somos la autoridad civil, en fin, se producen muchos problemas que la opinión pública los ve lejanos, pero que cuando se está ahí son complejos de manejar. Entonces a mí me parecía de que en ese minuto lo que había que hacer, más que entrar y seguir en la discusión si se había hecho bien o mal, porque la verdad es que hay que reconocer que se hizo mal, porque si no los hechos no hubiesen ocurrido, ¿no? Había que buscar una solución. Y quiero decir en eso que yo me voy a empeñar, y así lo he conversado con Omar Jara y lo he conversado con los otros gobernadores, en que esto sea así. Nos va a costar, yo sé que va a costar, pero uno cuando está en estos cargos tiene que asumir esos riesgos. No puede uno simplemente quedarse en anonimato, quedarse escondido detrás de la pared, de la cortina, digo, ya para poder evitar responsabilidades. Lo vamos a hacer. De hecho, les quiero decir que esta semana esta semana que comienza vamos a tener una reunión con Estadio Seguro donde le vamos a entregar las condiciones que nosotros queremos poner en práctica para desarrollar de buena manera el campeonato profesional de fútbol y otras actividades del fútbol que vengan más adelante. Nos vamos a reunir con los presidentes de los equipos, de los clubes, para poder consensuar una cuestión de esta naturaleza y creo que somos capaces de, si no resolver 100% el problema, por lo menos disminuir sustantivamente los riesgos de asistir al estadio. Perdón, es que yo hablo desde la
la hincha no tan fanática, pero que le gusta ir al estadio, más encima le toca ir al estadio con el cabro chico porque al marido no le gusta el fútbol. Todo malo. Fútbol, rugby, hockey, hacen de todos sus niños. Mi hijo hacen de todo, sí. Entonces, queda tranquilo con las medidas tomadas para el partido de mañana al menos, y no conocemos todavía las medidas que se van a plantear hacia el futuro, porque en el fondo le hacemos el juego un poquito a las barras bravas, que de hinchas no tienen mucho. Los hinchas más sanos quedamos metidos en la casa viéndolo por la tele. ¿Quedamos contentos con esas medidas, digamos? Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros como autoridad civil estamos en esto trabajando muy en conjunto con Carabineros, ¿no? Y naturalmente que lo que vamos a hacer, ¿no? Es prever que en el entorno del estadio ya no se generen dificultades por grupos que por lo demás son grupos bastante minoritarios, ¿no? Y que tienen naturalmente un impacto fuerte que dejan la escoba, digamos, que son pocos. Claro. Y lo que vamos también a hacer es cuidar el acceso o el ingreso a la región por parte de posibles fanáticos de Colo-Colo que quieran venir a perturbar la tranquilidad o el desarrollo normal del partido. Nosotros hemos tomado ciertas medidas adicionales, ¿no? El hecho que hayamos cambiado la hora, por ejemplo, del día lunes desde las 11 a las 18 horas, ha sido precisamente porque queremos tener más seguridad en el entorno, ¿no? Porque ese día, o sea, mañana, va a haber un hecho que originalmente nosotros no tuvimos en cuenta porque no se había informado de este hecho ni tampoco requería de apoyo policial, como es el proceso de matrícula en la Universidad de Playa Ancha y en la Universidad de Valparaíso, que comienza en la mañana y que tiene a la hora del partido, al pique a las 11 de la mañana, tiene la mayor concentración de público. De estudiantes, claro. Claro, de estudiantes. Y a petición de los rectores, nosotros no teníamos información de ese hecho. Tampoco las universidades hayan pedido resguardo policial, a pesar de que hay manejo de valores, etcétera, cosa que deberían haber hecho, ¿no? Porque si hubiese sido así, hubiésemos tomado la decisión de otra hora. Claro. Lo cambiamos precisamente la tarde en una conversación muy larga con Carabineros para efectos de garantizar de que efectivamente el partido se concentre o la actividad policial se concentre única y exclusivamente en el entorno del partido y no se juntaran estos dos eventos. Ahora, en esto siempre hay riesgo, ¿ya? Uno no puede asegurar un 100%, pero sí lo que yo les puedo decir es que con la información que tenemos, con la capacidad que tenemos, estamos haciendo todo lo posible y vamos a hacer todo lo posible para que el fútbol vuelva a la normalidad. Ahora, perdón, intendente, y con respecto a la reunión que van a tener con Estadio Seguro, ¿no habría sido lógico tener antes? Yo creo que personalmente Estadio Seguro, la cabeza de Estadio Seguro lo ha hecho muy mal, definitivamente. No me cabe ninguna opinión. Creo que José Roa no ha tenido la competencia para llevar bien, no solamente en este caso de Wander Colo-Colo, sino que en otros, Wander Everton, Universidad de Chile, Rangers de Talca, donde no ha sido bien llevado el tema. Pero yo creo, y no sé qué opinará usted, intendente, que las diferencias que se generan a nivel de todo Chile, el no existir un criterio único en materia de temas deportivos. Porque en muchas regiones, por ejemplo en Santiago, la responsabilidad total de los temas cuando se decide un tema de un partido de fútbol, la toma finalmente el intendente Orrego. Normalmente en regiones la estaban tomando los gobernadores porque le entregaba la potestad justamente el intendente. Pero no existe un criterio único. ¿Usted cree que eso es lo que está faltando? ¿Que exista un criterio desde Arica a Punta Arenas con respecto al tema de Estadio Seguro? Mira, yo la experiencia que he ido adquiriendo al analizar estos temas me hacen decir que tú tienes toda la razón. Yo creo que ahí está una de las causas que provoca que este sistema no esté funcionando bien. Porque, y esto no es un problema ni de Roa, ni de los gobernadores, ni de los intendentes. Yo creo que hay que hacer un análisis más desapasionado, por decir así, de la ley que regula esto. Porque yo creo que es tan absurdo, ¿ya? Me da la impresión de que uno ha vuelto a la época del Imperio Romano, en que el intendente tiene un dedo que lo sube, lo baja, ¿ya? Y depende de las presiones, lo sube un poquito, lo baja un poco. Yo creo que hay que terminar eso. A mí me parece tan poco racional que una autoridad regional tenga cada cierto tiempo que pronunciarse sobre si se hace y cómo se hace un partido de fútbol.
O sea, yo lo encuentro absolutamente absurdo, ¿no? Es absurdo que después del partido de Colo-Colo con Wander yo haya tenido que estar 5 días trabajando única y exclusivamente en un tema futbolístico y que ahora, para efectos de este fin de semana, en que el San Luis hace un partido con la Católica amistoso, y el Everton con la Unión. Con la Unión, y que ahora venga esto, tengamos que estar el gobernador, yo me he estado menos, debo reconocerlo, en esta ocasión, en la planificación de esto, me parece un absurdo. Y es por algo lo que decías tú. Yo creo que aquí tenemos que tener reglas parejas siempre. Esto de que hayan partidos de clase A y B me parece un absurdo. Porque el acceso a un espectáculo debería ser siempre el mismo. Seguro siempre. Y de una manera adecuada siempre, ¿no? El que tengamos un sistema de venta de entradas que todo el mundo reconoce que los propios violentistas las falsifican, porque así me lo han dicho. Que tengamos un sistema que no permita el ingreso de personas que tienen antecedentes penales, por ejemplo. Que incluso hasta los busca la policía, digamos, porque están procesados, en fin, condenados. Que no tengamos un sistema que nos permita entrar, como en todas partes del mundo, a sitios reservados, numerados con el nombre de la persona. ¿Ya? Que no tengamos un sistema que permita detectar que si las personas entran con metales o no, o con cuchillos, cosas así. O sea, a mí me parece que son cuestiones bien básicas, ¿no?, las que estamos discutiendo. Entonces, eso es lo que tenemos que organizar, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué no podemos usar un sistema de control de la entrada en el estadio con el simple la cédula de identidad, ¿ya?, que resolvería mucho estos problemas. Fíjense ustedes que cuando yo pregunto si el sistema, perdone que les cuente esto, pero que es un detalle, pero que refleja un poco lo que tú dices, ¿no? Cuando una persona entra con una entrada impresa en el computador, o sea, en una impresora, e-ticket que se llaman. Claro, ¿ya? Yo te saco una fotocopia y te la paso a ti y tú puedes entrar al estadio. O sea, no hay un sistema que diga, mire, la entrada tal ya está procesada y por lo tanto tú no puedes entrar al estadio. O sea, yo no entiendo por qué no nos sentamos y decimos, mire, estas son las normas y estas cuestiones funcionan de Arica a Magallanes. Protocolo, como se llama. Un protocolo. Y te voy a contar más, mira. Hay una cuestión que también hay que entenderla, que va aquí, un argumento en beneficio nuestro, ¿ya? El partido de Everton con Unión Española, la autorización se pidió hace una semana atrás. Entonces, cuando uno empieza a analizar, ¿qué es lo que pasa? Es un día sábado, cuando está lleno de turistas Valparaíso y Viña. Lo piden a las 7 de la tarde. Cuando los hinchas salen por 7 Norte. Claro. Entonces yo le he dicho a los clubes, se lo dije al presidente del Wander y al presidente del Everton, mire, nosotros no queremos ser cautivos de ustedes. Nosotros necesitamos tiempo para organizar esto. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes, que yo entiendo que parece que son futboleros en esta historia? Todos. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando empezaron a buscar un lugar donde hacer la Copa Chile? O sea, ¿cómo puede haber una Asociación Nacional de Fútbol Profesional con todos los recursos que tiene, que no haya la capacidad de planificación y decir, mire, la final de la Copa Chile se va a jugar en tal estadio a tal hora y se toman todas las precauciones para que el espectáculo sea bien hecho? Con tiempo. La crisis dirigencial que tenemos también. Bueno, por eso digo. Entonces también esta cosa da la impresión de que nosotros como que tenemos la obligación de hacer lo que el fútbol quiere hacer, ¿ya? Y por eso creo que va a ser muy interesante esta conversación que vamos a tener con los presidentes de los clubes para fijar normas al respecto. ¿Cerramos el fútbol? Sí. ¿Te parece? Sí, para yo que... Justamente nos ha llevado varios temas, tiempo político que podríamos abordar. Pero yo quería abordar varios otros temas, intendente, y en este programa... Por favor, intendente, se me hace agüita, que hace un calor aquí. Hace un calor espantoso. Yo no entiendo. Ahí don Enrique Gaete sabe de estas cosas. Claro. Pero también usted también. Para eso estamos. Intendente, en este programa que llevamos cada domingo hemos tenido muchos invitados de diversos partidos y diversas visiones políticas, y donde muchos de ellos han generado críticas con respecto a su presencia mediática. Han dicho que lo han echado un poquito de menos de repente, que no ha tenido tanta visibilidad en los medios, que se ha visto un poquito tal vez alejado. Entendemos que usted ha trabajado mucho los primeros meses con bastante trabajo. Recordemos que usted recién asumió en agosto pasado. ¿Cómo responde usted a esas críticas por parte de consejeros regionales y miembros de partidos políticos de la región en cuanto a que se le ha visto poco en los temas regionales? A ver, mira, yo practico una cosa que me parece que es esencial en esto, ¿ya? Yo le tengo mucho respeto al periodismo. Creo que es una función muy importante para el desarrollo de la democracia, para la convivencia entre los chilenos, etcétera.
Yo no ando detrás de los medios, porque yo perfectamente podría pedirle a mi jefe de prensa que me consiga programas, que me desarrolle. No es mi estilo, ¿no? Eso primero. Segundo, lo que ocurre es que el trabajo que yo he desarrollado ha sido un trabajo que en la región no se está acostumbrado, porque la región está dominada por los problemas de Valparaíso y Viña. ¿Ya? Y yo, en estos pocos meses que he estado, he visitado prácticamente toda la región. Me falta Juan Fernández, ¿ya? Y un par de comunas en el Aconcagua, ¿no? Y he estado con una cantidad importante de alcaldes. O sea, hemos estado, por ejemplo, en el caso de Petorca, llevando a cabo por primera vez en la región un encuentro en que hay una comisión regional de desarrollo del recurso hídrico que va a tener sus sesiones en Petorca. Vamos a hacer algunas sesiones en Quillota también, ¿ya? Hubiese sido más fácil haberlas hecho aquí y seguramente hubiésemos tenido más prensa y toda la historia, ¿no? Y yo prefiero hacer eso, porque yo creo que hay que tener una visión de ciudad y de región. Mira, y les quiero contar un ejemplo de lo importante que es esto. Nosotros el viernes 15 vamos a hacer una evaluación con los distintos sectores que tienen que ver con seguridad ciudadana sobre la situación que se vive en la región. Yo el otro día, conversando con el alcalde de Nogales, me dijo, le pregunté yo, ¿cómo está la situación aquí de seguridad ciudadana? Y dice, mire, no tenemos mucho problema aquí, me dijo, porque nosotros todavía dejamos el auto abierto, dejamos la bicicleta en la calle, qué sé yo. Y conversando esto con las personas que están preparando el diagnóstico, yo les decía, ¿y ustedes han tomado en cuenta esta realidad? Porque lo que tenemos que hacer en Nogales, y les digo en Santa María y en muchas otras comunas, es tratar de evitar que les suceda lo que le suceda a Valparaíso y a Viña. Y por lo tanto las políticas que hay que hacer en esas comunas son muy distintas a las que hay que hacer aquí, donde tenemos el problema de robo con sorpresa, los portonazos. Son otras cosas. Claro. Entonces nosotros, yo les aseguro que si uno no hace esto, ¿ya? Y si los cores me critican, a mí me gustaría que los cores transmitieran ellos sus propias realidades, porque ellos representan esos territorios, cuando se discutan problemas de cómo los traemos para que en la capital de la región se discutan. Pero no creerá, perdón, intendente, que esas críticas este año se van a acentuar, pensando que un año de elecciones municipales. El otro día yo lo escuchaba dando unas declaraciones que ojalá que el tema político eleccionario se dejara un poco de lado a la hora de enfrentar la realidad de la región. ¿No cree que un poco esa crítica se puede aumentar? Pero mira, yo creo que es legítimo que exista la crítica, pero a mí me da la impresión de que lo que nos está sucediendo en la política es que estamos yendo por la vereda del frente. Yo creo que a la gente les interesa otra cosa, le interesa una discusión de ideas, ¿ya? Le interesa que los políticos se comprometan con algo, ¿no? Más que estar en una actitud de que el otro lo está haciendo mal. Yo entiendo que la crítica es natural al ser humano y natural a la democracia. Mira, ayer inauguramos un Cefam en el Tabo. 2.000 y tantos millones. Claro, y la alegría de la gente, ¿ya? La manera como las personas manifiestan. Además, les voy a decir que de unas 100, 150 personas que habían, yo les diría que el 90% eran personas mayores, ¿ya? Entonces, digo esto porque eso ocurrió en una comuna bien distante de esta. Y esas personas no andan preocupados de estas cosas, ¿ya? Esas personas andan preocupadas de otras cosas. Y yo les aseguro que si ustedes le preguntan a una persona que anda en la calle si esta crítica que el intendente salga tanto, qué sé yo, ya les interesa, ¿ya? A mí, yo insisto, a mí me interesa que las cosas se hagan. Y al final la gente juzga si uno ha sido buena o mala autoridad, bueno o mal político, por las cosas que uno hace. Primero lo quiero felicitar por esto de estar un poco descentralizando la región. Me explico. Yo he sido bien crítica en términos de que esta misma descentralización que nosotros alegamos versus Santiago, la replicamos en la región. Y muchas veces nos concentramos solamente en lo que pasa en Viña, Valparaíso, Quilpué, hasta por ahí. Y con suerte. Con suerte. Y nadie se acuerda que existe los Andes, San Felipe, que también son parte de la región. Y que por algo después ellos piden crear su propia región de Aconcagua. Exactamente, porque se da esa misma centralización, pero dentro de la región. Entonces encuentro súper bueno que un poco el trabajo se esté descentralizando. Pero yo también he sido súper crítica acá en el programa y a través de la prensa respecto de cómo se verifica esta apuesta por la descentralización que promete la presidenta Bachelet cuando asume, en términos de que finalmente los desequilibrios se mantienen. Usted asume, por ejemplo, en la intendencia y finalmente todos los cambios de Ceremi, etcétera, de gobierno regional que se esperaban, no se concreta ninguno, se concreta después uno un poco después. Seguimos teniendo un Ceremi de Transporte que vive en Santiago,
que yo no tengo nada, yo para todos los efectos, yo nací en Santiago también, pero es súper difícil tomar decisiones de la Avenida España cuando uno en realidad no conoce los hoyos de la Avenida España o los ve muy poco. Entonces, ¿qué pasa con esta apuesta por la descentralización? ¿Realmente se verifica? ¿Y qué podemos esperar de aquí hacia adelante, digamos? El tema voy a contestarte muy francamente el tema de los Ceremi. El tema de los Ceremi no se produjo por un problema de incidencia del centro. ¿No hubo presiones, por ejemplo, de los ministros desde Santiago? No, o sea, algunos manifestaron su opinión en contrario, otros a favor, en fin, ya, y en algunos casos claro que ocurrió lo que tú dices, pero el problema principal, ya, porque a mí me gustan estas cosas ser muy transparentes, el problema principal se produjo por una batahola que se generó dentro de la propia nueva mayoría, ¿no? En que empezaron unos tironeos que a mí me parecieron impresentables, ¿no? Y esa fue la razón por que yo tomé la decisión, porque yo necesitaba gobernar, o sea, si no, sí, claro, capaz que hasta el día de hoy todavía estuviéramos discutiendo qué Ceremi estaban. Entonces, esa fue la razón, ¿no? Y naturalmente que a mí se me ha hecho más difícil de lo que yo esperaba algunas cosas, pero bueno... ¿Es más difícil hoy día ser intendente que a fines de los 90? Mira, a mí me han hecho varias veces esa pregunta, pero yo trato de no hacérmela y por supuesto de no contestármela porque son otras realidades, ¿ya? Estamos en otro instante. O sea, si tú me dices qué cosa yo he hecho, comparo de algo positivo a algo negativo ahora, ¿ya? Es que nosotros hemos perdido la iniciativa como región. En aquellos entonces había mucha ebullición en torno a las universidades, por ejemplo. Ya habían proyectos de carácter regional, entre otras cosas, ¿no? Había entusiasmo por algunos embalses que, mira, si yo les cuento que cuando yo llegué aquí... En su gestión se inauguraron las últimas grandes obras de infraestructura que tuvo esta región de Valparaíso. Y fíjate que te voy a contar que a mí me pasó una cosa que era media freudiana esto, porque como a la semana que yo llegué por segunda vez a la Intendencia, me empezaron a mostrar los proyectos de riego que están... Y me dio la sensación que retrocedía en el tiempo, porque en el año 1999, sentado en el mismo asiento donde estaba, mirando hacia el mismo lugar, eran los mismos proyectos. Y el Viento y le apareció el otro. No, Puntillo del Viento no estaban con telaraña ya los proyectos. Estaba en ese tiempo Puntillo del Viento, sí, pero ahora no estaba, pero estaba uno que se llamaba Pocuro. Claro, el embalse Pocuro. Pero te voy a decir que en ese entonces ya se hablaba del embalse Pocuro, no era una realidad ni era proyecto todavía, ¿ya? Pero estaba en la lista. Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo han pasado tanto tiempo? Ya, en que no hayan sido capaces de resolver un problema de esta naturaleza. Es cierto que todas estas cuestiones influyen mucho el hecho de que cuando hay sequía todo el mundo corre. Sí. Y como efectivamente el año 98 no tuvimos un periodo de sequía, estábamos todos preocupados. En el 97 llovió, claro, nunca había llovido. Claro, por eso te digo. Entonces eso fue así, ¿ya? Pero yo creo que tenemos que recuperar ese dinamismo. ¿Y eso de quién depende? ¿Quién está ahí flojito? Bueno, depende. En primer lugar, depende de la autoridad regional de crear los ambientes para que estas cosas se den, las coordinaciones, entusiasmar a la gente. Pero también depende de otro. Por supuesto, los medios de comunicación, que en esto tienen que ser exigentes. ¿De los recursos del gobierno también? Pero mira, si a veces mucho se habla de la falta de recursos. Mira, cuando hay buenos proyectos siempre hay recursos. Si el problema es que cuando no hay buenos recursos... Te voy a poner el caso de Merval. ¿Ya? Merval acaba de comprar unos trenes que son los trenes más modernos que hay en Chile. Sí. ¿Y por qué los tiene? Porque tiene un proyecto. Y un proyecto que además la gente lo acoge. ¿Ya? Pero ¿por qué, por ejemplo, en la región metropolitana el intendente, mi colega Orrego, ha sido capaz de crear, a través de un concurso público internacional, un proceso de rediseño de la Alameda con Providencia? Y nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo en la Avenida España. Y lo que hacemos es un pobre recarpateo. ¿Cómo se dice? Recarpeteo. Encima con una pelea ordinaria en tribunal y todas esas cosas. Claro. Entonces, esa es la realidad. Intendente, ¿le parece que volvamos a la vuelta a la pausa para seguir hablando de la Avenida España? Sí. Enrique tiene preguntas. Yo tengo una pregunta también de los... Sí, estamos en la misma temática. Sí. Bueno. Así que vamos a la pausa, amigos, y regresamos de inmediato aquí a Aportes Reservados. Ya estamos de vuelta en Aportes Reservados. La contingencia y el debate en UCB Radio. Estamos de regreso, amigos, aquí en Aportes Reservados, 103.5 FM, ucbmedios.cl, nuestra señal online. Ya habíamos anunciado alguna pregunta, intendente, pero lo voy a dejar aquí a Germán o Enrique, quien quiera tomar la palabra, porque tienen preguntas en materia de obras. Enrique? No, parte usted, pues usted el que doy la pelota. No, usted manda acá. Dile, don Germán. Ya, nosotros todos los días leímos los diarios y un día domingo nos encontramos con una entrevista al señor Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República, quien habló con respecto al proyecto portuario e hizo pedazos, seamos bien honestos, el proyecto del T2,
que es un proyecto que es emblemático para Valparaíso, que está ahí entre Tongoy y Los Vilos, que ha generado incluso que OHL haya estado muy cerca de dejar de hacer uso de la cláusula de abandono del proyecto. Y yo le voy a contar algo, una infidencia. Yo tengo claro que la postura es seguir avanzando con estos proyectos a nivel de gobierno central. Nos llamó mucho la atención esa discordancia y esa disonancia. Usted tomó claramente partido por esa posición, por avanzar con el proyecto, pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? Usted también es una persona que conoce este proceso y qué tanto impacto causa las palabras de Lago Escobar en una iniciativa portuaria que es imprescindible, necesaria para Valparaíso, tanto como lo es también el terminal de pasajeros, que ha tenido bastantes complicaciones para llevarse adelante. Hay una política bien oscura, bien densa detrás de todo esto. A ver, voy a contestar por parte. Primero, yo al presidente Lago le tengo un respeto y un cariño muy grande. Creo que él es una persona que ha marcado hitos en la historia política chilena, sobre todo desde el día que se le ocurrió hacer con el dedo. Nadie no olvida eso. Nadie no olvida eso. Pero al final de cuentas, Ricardo Lago es un ser humano como todos nosotros, que puede tener aciertos y desaciertos, ¿no? Si los estadistas también se equivocan, ¿no? Y yo creo que él, en el fondo, lo que está haciendo es planteando un tema con su manera de, como es él, ¿ya? Para que se tomen decisiones, se discuta, y él señalará su punto de vista, ¿no? Como lo hizo en esa ocasión. Yo creo que pensar Valparaíso sin un desarrollo portuario es pensar en una ciudad distinta a la que todos estamos pensando. Y aquí hay una disputa que a mí me parece tremendamente perjudicial para Valparaíso, que es la de aquellos que creen de que el patrimonio es algo que marcha por una vereda y el tema del desarrollo económico marcha por otra vereda. Valparaíso es una ciudad pobre, donde hay mucho desempleo, ¿no? Es una ciudad que se está vaciando, está disminuyendo su población. Los jóvenes se están yendo, están yendo. Entonces, el tema, claro, ¿qué queremos? ¿Queremos construir una bella ciudad en el centro urbano y tener la pobreza en los cerros? ¿O queremos buscar una ciudad que se desarrolle integralmente? Y esa es la pregunta que hay que hacer. Perdón, intendente, usted hablaba de la pelea entre patrimonio y desarrollo, pero yo a la vez le agrego otra pelea más. Y me voy a la línea de los que quieren el desarrollo. Hay unos que quieren el desarrollo a su manera y hay otros que quieren el desarrollo como está licitado. Claro. Entonces ahí también hay otra pelea adicional que le pone más pelos a la sopa. Voy a referir a eso. Mira, es que yo creo que lo que hay que hacer aquí es buscar un equilibrio. Y hay espacio para un equilibrio. Lo primero es que yo creo que el patrimonio de Valparaíso está más, y uso la palabra más porque es comparativo, en los cerros, en la forma como se vive, en las costumbres, en ese patrimonio intangible que hay en Valparaíso. Más que los edificios. Más que los edificios, claro, ¿no? Entonces, a mí me causa mucha impresión de que los que tienen este concepto del patrimonio en Valparaíso no digan nada, por ejemplo, sobre cómo se destruye la Avenida Argentina, por ejemplo, donde se va a instalar un mall al lado del Congreso. O no digan nada sobre la cantidad de edificios que se están construyendo en los cerros, que le está quitando la vista a la gente y que generando está sombras. Pero eso, perdón, intendente, ¿no será también que todas estas críticas al T2, las críticas al Puerto Barón y a todas estas inversiones que se pueden hacer son motivadas netamente no por un interés por Valparaíso, sino que por un interés económico netamente? Bueno, yo tengo la sensación que en el caso del mall que se está construyendo en la Avenida Argentina, algo de eso hay en relación a Puerto Barón, ¿no? Ahora, si ustedes me preguntan qué pruebas tengo que decir con toda franqueza que no tengo ninguna, y por eso usé la palabra. Pero todos hacemos es una sensación nomás. Asociación de datos y nombres y personas. Claro, pero porque yo veo que las conductas y los argumentos que se dan son bastante poco consistentes cuando se tratan de otros proyectos. El puerto de Valparaíso, el T2 es necesario para la ciudad de Valparaíso y es necesario para Chile. Nosotros no tenemos en Chile costas así para tirar a la chuña para construir puertos, ¿ya? El valor de nuestro borde costero para construir puertos es escaso, ¿no? Y por lo tanto es necesario hacerlo porque Chile necesita esto para su comercio exterior. Y en segundo lugar es necesario hacerlo para tener actividad económica en Valparaíso, ¿no? Algunos dicen, bueno, y el presidente lo dijo ahí, que esto no aportaba mano de obra, porque según él los puertos en el mundo cada vez aportan mano de obra. Yo creo que el presidente en ese caso se equivocó.
y confundió una cosa. Es verdad que la tendencia general para el manejo de los puertos al lado, en la zona del atraque del buque, se están cada vez automatizando más. Pero eso por contrario genera puestos indirectos muchísimos afuera, ¿no? Y es lo que ustedes ven, por ejemplo, si van a San Antonio, por ejemplo, es un ejemplo claro. San Antonio, cómo ha ido creciendo esto. Ahí se instaló la MEX, por ejemplo, ¿no? Nosotros instalamos aquí en Valparaíso la CEAL. Muy prontamente San Antonio va a instalar también una CEAL y se va a ir desarrollando más que Valparaíso. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es si esta actitud que se tiene es finalmente una actitud que nos permite colocar a Valparaíso en una situación ventajosa respecto a lo que está pasando en otros puertos, en este caso en concreto en San Antonio. Porque cuando entre a funcionar Puerto Central en San Antonio, Valparaíso va a bajar su carga. ¿Por qué? Porque Puerto Central está más moderno porque es una cuestión que se está haciendo ahora, y en segundo lugar tiene tarifas más bajas. Y permite atacar naves post-Panamá que todavía no se pueden atracar acá. Pero aquí va a ser posible porque TPS lo está haciendo, ¿no? Y claro, en menor escala que San Antonio, eso es verdad. Por lo tanto, yo no tengo la menor duda que eso es así. Y yo creo que las personas que colocan sus conceptos urbanísticos o patrimoniales por sobre el interés del desarrollo de Valparaíso cometen un error. Claro, porque sabe que con respecto al tema de los trabajos indirectos, obviamente la señora que está fuera del puerto vendiendo el café y el sándwich a los trabajadores que van a entrar al turno del puerto también le genera un ingreso que quizás no se mide de alguna forma, pero también genera. Pero ¿sabe lo que con respecto a ese tema, lo que molesta muchas veces es eso, el tema que se pone entre comillas lo urbanístico, y muchas veces vemos estos críticos, grandes críticos de que por qué vamos a organizaciones sociales, vamos a llenar de contenedores el borde costero, y resulta que lo vemos inaugurando un lindo edificio ahí en el Cerro Alegre. Claro, y uno que dice, este gallo lo único que quiere es que no le tapen la vista del edificio del negocio que está haciendo en el Cerro Alegre. Pero entonces, por otro lado también es cierto que desde un tiempo bastante largo a esta parte el puerto no está aportando recursos efectivos a Valparaíso. 33% del PIB de Valparaíso es del puerto. Sí, pero debería aportar muchísimo más. Son 3.000 puestos lo que te va a generar el T2. Pero si estamos pensando en Valparaíso alrededor del puerto. Te va a aportar más con ley de puerto. ¿Por qué por ejemplo, no hay un royalty como existe en la minería el tema del puerto? Mira, yo creo que esa idea no es una mala idea, pero creo que no corresponde centrarlo solo en los puertos. Porque hay comunas en Chile que tienen puertos privados. Sí. Y en este caso, tratándose de un puerto estatal, claro, surge esta tentación que en vez de que vaya al Tesoro Nacional, quede aquí en la comuna. Yo creo que lo que nosotros necesitamos en Chile es una ley que compense a los territorios donde se instalan actividades que son o que generan externalidades. ¿Ya? Y eso por ejemplo, Valparaíso tiene un vertedero, tiene cárcel, por ejemplo. Viña del Mar no tiene una cárcel. Claro. Y yo le aseguro que muchas personas que caen detenidas y que son villamarinos vienen a la cárcel de Valparaíso. Y si ustedes comparan el presupuesto de Viña del Mar, que es más grande que el FNDR, ¿ya? ¿Por qué no Valparaíso no puede recibir una compensación por tener una cárcel? Exactamente. ¿Ya? Entonces, esta cosa de situar todo en el puerto, porque evidentemente que genera externalidades el puerto a la ciudad, eso no cabe la menor duda. Pero yo creo que lo que nosotros necesitamos es una ley que compense a los territorios donde se ubican actividades no deseables o que generan externalidades. Incómodas, o sea, claro. Y tiene razón en entender, o sea, si Viña del Mar o las ciudades con casinos municipales reciben ingresos por esto, que es un beneficio y que no genera ninguna externalidad. Lo ves aquí mismo, en Esperanza y Recreo. Ahí está la diferencia. ¿Por qué no se puede hacer algo similar con los puertos, claro, que genere un ingreso extra a la ciudad? Ahora, porque de verdad es súper impresentable que en el fondo tenemos una ciudad que es uno de los mayores puertos, o sea, el segundo puerto en Chile, entiendo, y además uno de los puertos grandes de Latinoamérica, del sur de América, y resulta que es una de las ciudades más pobres de Chile. Sí. Entonces, mira, y con mayor desempleo además. Y otra cosa que quiero decir respecto a Puerto Barón, mira, lo que hace Puerto Barón, desde el punto de vista urbanístico, es crear un nuevo eje en la ciudad. Porque el eje que tenemos nosotros es Muelle Prat. O sea, digo eje en el sentido de que concentra, que está la Plaza Sotomayor, etcétera. Y nosotros, cuando se discutió, porque a mí siempre me preguntan de si soy partidario de Puerto Barón o del T2, y yo quiero decir que fui cómplice del planeamiento de aquello, entonces no puedo decir que no voy a estar de acuerdo. Lo que a mí me parece es que tenemos que volver al origen. ¿Por qué se hizo esto? Si esto no fue un antojo, no fue a alguien que se le ocurrió. Se hizo esto porque Puerto Barón es un lugar que no tiene condiciones marítimas para ser puerto.
Ahora, no las tiene a un costo razonable, porque donde hay agua y hay costa se puede hacer un puerto. Si el problema es cuánto cuesta. O sea, dragar ahí o Sí. abrigar No, pero el perdón, agua. que drague la marejada te va a mandar a todos los barcos al borde. Tendría Te lo va a estacionar todo frente a Valparaíso. Tendría que hacer un molo como el Claro, que existe, un que molo largo. vale una porrada de plata, en fin, etcétera. Entonces, lo que se ha hecho fue correr el eje. ¿Ya? Y eso, naturalmente, que hay algunos comerciantes, algunas personas que se dan cuenta de esta situación que les molesta. Cuando lo que nosotros tenemos que hacer en Valparaíso es buscar una forma de cómo recuperamos el centro de Valparaíso. Y la vida también, la vida más allá de lo que es Sí, el Aníbal eso. Pinto, qué sé yo, porque finalmente si la gente va igual al mall, lo que pasa es que se van a Viña. Exactamente. Y además yo te voy a decir una cosa, esto que ha sido un éxito para la gente que se opone a Puerto Barón haberlo transformado en mall, porque la verdad es que ahí van a haber sectores que van a ser culturales, por ejemplo, va a haber un paseo costero que hoy día el Valparaíso no la tiene, no hay posibilidades de desarrollar allí una buena marina, en fin, el puerto deportivo, que yo sentí mucho que no hubiese habido un acuerdo entre el muchacho que estaba a cargo de la concesión y se haya cerrado porque era una cosa, Una buena iniciativa. era una buena iniciativa. Yo la verdad es que creo que ahí faltó capacidad. Ojalá que no instalen una tienda de estas de eso sí de construcción y cosas por el estilo, porque instalar camiones ahí en esa área es crítico. Claro. Eso es una de las condiciones incluso que estaban analizando me acuerdo, Sí. en un momento determinado Sí. de la reconfiguración del proyecto. Sí, sí. Oye, perdón, yo los quiero llevar a otro tema. Yo Sí. No sé cómo andamos con el tiempo, No, pero... no, dele. Yo le voy a avisar cuando estamos con el tiempo. Muy bien, muy La bien. dictadura del tiempo. ese. La semana pasada, nuevamente a los que leemos los diarios, como dice Germán, nos enteramos de esta carta que envió la Democracia Cristiana, un poco criticando el actuar de la gestión del gobierno, donde hablaba que se está estableciendo un progresismo sin progreso. En el fondo estábamos muy preocupados de establecer todo el tema social, la gratuidad, la constitución, etcétera, pero que no estamos preocupados del crecimiento del país, básicamente, lo cual es una condición sine qua non para poder distribuir, necesitamos que haya recursos, básicamente. ¿Qué piensa usted de ese documento y un poco de la gestión que está haciendo la nueva mayoría? Mira, yo creo que en todo proceso en que hay reformas se producen situaciones de esta naturaleza. A mí me llama la atención que cada vez que alguien opine distinto, creyera que se cree más bien que esa manera de ser es como para romper todo lo que uno tiene, etcétera. Y es inherente a la democracia el que existan opiniones de esta naturaleza. Y es sano que existan. O sea, yo no creo que por ejemplo, Clemente Pérez, que firma esa carta, que fue subsecretario de Obras Públicas, sea una persona que pretenda irse de la democracia cristiana, crear otro proyecto, etcétera, etcétera. Ellos dan a conocer su punto de vista y uno podrá opinar. Pero un punto de vista que tiene algo de razón, digamos, la No, sí, DEMAR muestra que... me voy a referir a eso, Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando se hacen unos procesos de reforma como lo que se está llevando a cabo el gobierno de la presidenta Bachelet, surgen muchas iniciativas porque son reformas muy profundas. O sea, yo pregunto, ¿hoy día alguien discute la gratuidad de la educación? Estamos discutiendo cómo hacerla. ¿O a No. cuántos llega? ¿A cuántos llega? Claro. Estamos discutiendo eso. ¿Y eso no es un triunfo político? Ahora, si ustedes a mí me estrujaran, y espero que no lo hagan, porque naturalmente yo soy representante de la Presidenta de la República, yo también tengo opinión respecto a cómo lo haría. ¿Lo va a salvar el reloj, intendente? ¿Ah? ¿Lo va a Lo va a salvar el reloj? reloj. No, porque es que no son materias de mi incumbencia como intendente. ¿Ya? Pero claro, todos tenemos una posición respecto a cómo hacer las cosas, ¿no es cierto? Pero a veces las cuestiones son más difíciles por la naturaleza propia del tema. Pero no es un error, por ejemplo, tratar de reformar todo de un suácate en 4 años. Bueno, yo creo que, espérate, lo que pasa es que, pongámonos al comienzo, ¿ya? Al comienzo del tema. La reforma tributaria, que fue lo primero, que fue bastante difícil también de lograrla. ¿Logró el objetivo de la recaudación? Lo logró. ¿Ya? ¿Que habían otros caminos distintos de hacerla? Pues por supuesto. Si todas las cosas se pueden hacer, yo puedo, para pintar esta pieza, puedo partir por el rincón, puedo partir por allá, en fin, puedo buscar... Obvio, pero se logró ese objetivo. Ahora, uno quisiera, después que el proceso se acabó y terminó, haberlo hecho con menos costo, pero cuando uno comienza a hacer algo, es bien difícil prever cómo las cosas se van desarrollando. Después el tema de la reforma laboral, ¿no? Que es el otro tema. Nadie discute la nueva mayoría y creo que cada vez más en la sociedad el hecho de que tengamos una sociedad más equilibrada, ¿no? El problema es cómo eso lo logramos, ¿ya? Porque, mira, digámoslo claramente, porque yo creo que hay que recordar las cosas. ¿Con quién conversaban los gobiernos, incluso de la concertación? Normalmente con los empresarios.
Y teníamos una organización sindical débil, dispersa, ¿ya? Poco representativa. ¿Ya? ¿Es bueno eso para el país? ¿Ya? ¿No será mejor hacer un esfuerzo para que precisamente, y no solamente estoy hablando, por favor, de los trabajadores, yo creo que por ejemplo, este movimiento ciudadano que se está generando, ya el que podamos tener, por ejemplo, juntas de vecinos más empoderadas, más potentes, sobre todo para el tema de la seguridad ciudadana, son cuestiones nuevas que surgen de una experiencia política, y no estoy diciendo partidaria, una experiencia política de una sociedad que está tratando de buscar un camino para encontrar un equilibrio distinto al que teníamos antes, ¿no? Ahora, las cosas se han complicado más, obviamente, de lo que uno tenía previsto, ¿no? Y evidentemente que eso hace que por ese solo hecho las cosas vayan teniendo ritmos distintos. Claro. ¿Ya? O sea, es evidente, por ejemplo, que la discusión de la nueva Constitución va a ser más difícil, ¿no? Y es probable, aunque algunos me van a criticar porque lo que diga es que no se alcance a avanzar como se pretendía. ¿no es cierto? Pero poco a poco la gente también se está dando cuenta de que el sistema como estamos organizados, ¿ya?, no corresponde a lo que queremos. Si de hecho tú le preguntas a las personas cuántas personas están de acuerdo en que se reforme la Constitución, la gran mayoría dice que sí, ¿ya? Y cuando tú entras al tema de qué es lo que hay que reformar, empiezan los problemas. Ahí están los matices, los que quieren reformar o los que quieren cambiar. Claro, empiezan todos los matices. Pero ¿Y en qué plazo? ¿Y de qué cómo, forma? y quiénes lo deciden, y quiénes lo pero realizan. que hay una horma en el zapato que no nos entra, parece que estamos cada vez más. Pero igual tuvieron que hacer una reforma a la reforma en el tema tributario, pues, que se está discutiendo sí, en este minuto. por supuesto, sí. Por eso te digo, lo que pasa es que cuando tú estás en una democracia como esta y quieres hacer una reforma, es normal que eso ocurra. Es normal que yo como gobierno tenga una opinión respecto a cómo hacerlo y de repente te lo paso a ti y tú me digas, no, yo estoy de acuerdo en hacer la reforma laboral, pero no así, digo, tributaria en este caso, pero no así. ¿Ya? Y bueno, una democracia lo que hace es negociar. Yo lo que no tengo claro es, en el fondo, si es muy apurado tratar de hacer todas estas reformas, porque es como tratar de remodelar la casa al mismo tiempo, todas las piezas, que a la escoba. Entonces, tengo la sensación de que a lo mejor la evaluación ciudadana habría sido distinta si se hubiera hecho con más pausa. Y en el fondo, a lo mejor este gobierno concentrarse en un tema potente y dejar para el próximo los otros. Pero estamos como reformando todas las piezas de la casa de un suácate. Eso genera inestabilidad. Pero yo te diría que no, eso es evidente que genera un cierto grado de mayor entropía por la naturaleza distinta que tienen los problemas que tú quieres solucionar. Pero yo no creo que una situación distinta en el sentido de haber moderado más los tiempos no hubiese generado la discusión en el tema de la educación como se generó. ¿Ya? Si mira, ¿tú te acuerdas cuando se terminó el tema, se discutía el tema del lucro y toda esta historia, cuando decían de que iban a desaparecer los colegios particulares subvencionados, etcétera? Bueno, y resulta que los colegios particulares subvencionados no han desaparecido. Pero en justicia hubo una pasada de cuenta en varios colegios que echaron a muchos profesores, el caso de los salesianos que en Valparaíso, y otros colegios más que arguyendo la situación esta de el cambio del sistema de la gratuidad, dijeron vamos a tener más recursos y en Salesiano echaron a ¿cuánto? A 20 profesores, 24 claro, profesores. Y eso es porque tenemos una reforma, tenemos un código laboral que hay muchos profesores que son contratados todavía por el periodo, digamos, marzo a diciembre. La mayoría. Que es lo que pasa en muchos servicios públicos también. Bueno, ¿cuántos profesores? Bueno, en los servicios públicos tenemos un problema que como decía Sergio Levito, morrocotudo. Claro, porque es verdad, o sea, es verdad que hay mucha gente que está honorario, mucha gente que está a contrata, ¿ya? Y también es verdad que tenemos rigidez en el ámbito de recursos humanos en el servicio público, porque nosotros no tenemos un Estado profesionalizado, o sea, que haya respeto independientemente de lo que tú pienses, ¿no? O sea, normalmente cuando uno entra, yo la verdad es que no practico eso, ¿eh? Yo quiero decir que una de las razones por qué yo tampoco cambio, ¿no? Porque mientras esto de llegar y decir, mire, ¿sabe qué más? Todos váyanse, que ahora llegué yo, ya lo que hace es que no hayan continuidad en las políticas públicas, que la eficiencia del sistema sea cada vez menor, etcétera. Y tenemos un problema, como tú dices, en el sector público. Es evidente que lo tenemos. Intendente, para este 2016, ¿va a salir por fin lo del tema de la Avenida España? Mira, yo... Perdón, vía estructurante, que yo creo sí, que además sí. Se debería pensar en otra Avenida de España, porque ya no da abasto esta. Mira, yo te voy a contestar las dos cosas. Voy a partir primero por la pregunta específica. Si se hace algo en la Avenida España para mejorar su estándar, ¿ya?, que por lo demás es un recarpeteo, que simplemente echar una mancha de asfalto sobre lo que hay y pintarla de blanco para que no se vea tan fea, ¿ya?, no es más que eso.
Ya, yo lo único que digo y que dije del principio, no pueden durar 11 o 13 meses como estaba presupuestado hacerlo la vez pasada. O sea, si lo hacen así, yo seré un opositor. Porque el beneficio que se genera a la población no tiene relación, o no tendría relación con el esfuerzo y el costo que tendría para la gente. Si alguien me dice, como es posible hacerlo, de que un trabajo de esta naturaleza se haga en 3 a 4 meses, yo creo que ahí podemos hablar de que compensa una cosa con otra. Pero tener la principal y única vía prácticamente de conectividad entre Valparaíso y Viña del Mar y el interior, ya colapsada, para simplemente tener menos hoyos en la Avenida España, que por lo demás no son tantos, ¿no? Los hay sin duda, pero no son tantos, no es que uno ande saltando ahí hasta que llega de Capuchino a Barón. Yo por lo menos creo que no corresponde. Eso es un daño que se le haría a la ciudadanía y por lo menos esa es mi opinión. No se descarta ni uno ni lo otro, pero todo tiene que ver con los tiempos de ejecución. Pero claro, que se haga de manera correcta. O sea, yo creo que 3 meses, 4 meses es suficiente para lo que se quiera hacer. Ahora, respecto a lo que tú decías del diseño. Mira, nosotros el próximo viernes vamos a echar a andar la Comisión Regional de Movilidad. En que yo estoy muy contento en esto porque hubo mucha gente universitaria, profesionales de alta calidad. Hemos invitado transversalmente, por ejemplo, está el Seremi de Transporte del gobierno anterior. Hemos hecho una cosa bien transversal para que dure y no sea una cuestión que cuando yo termine mi periodo alguien haga una cosa distinta. En que vamos a discutir ese tema. La Avenida España es una avenida que es simplemente un pasillo entre dos ciudades. Es fea, ¿ya? No es integradora. ¿Ya? Y vamos a discutir cómo, al estilo, aquí voy a ser bien franco, al estilo de lo que hizo el intendente Orrego entre Providencia y el Alameda. Claro. ¿Por qué no tener un proyecto que nosotros vayamos al gobierno central y decirles, mira, ahora necesitamos nosotros recursos porque tenemos un proyecto que es de esta importancia y le competimos a la región metropolitana en la obtención de los recursos? ¿Por qué no hacemos una ciclovía? Pero por supuesto, y áreas verdes. ¿Por qué no áreas verdes en la Avenida España? O sea, ustedes se reían, pero yo que troto por la zona. No, tenés toda la razón. Perdón, yo hago ese trayecto en bicicleta. Claro, y es muy re pero feo. entre la zona, por ejemplo, que ahora además está destruida después de los ejes. El Parque Juan de Saavedra está horrible. Está horrible. Horrible, es realmente horrible el Parque Juan de Saavedra. Perdón que interrumpa, me tocaste un tema que a mí me empieza a entusiasmar mucho. Entonces, hay por ejemplo, alguna idea que están pensadas, por ejemplo, en soterrar un poco Merval y dejar, por lo tanto, 2 pistas arriba en superficie que se destine precisamente para paseos urbanos, tanto ciclovías como paseos para gente que trote, etcétera. Que lo han hecho en otras ciudades y se ve precioso. O sea, yo no entiendo por qué la Avenida España está separada por New Jersey, que le llaman los técnicos. Claro, que son tan re feas también. Son tan re feas, ni siquiera una manito de gato, no sé. Don Intendente, pero podríamos pedirle a ejemplo de... Me quiero colocar al otro lado de la vereda, me voy a colocar al lado de la disidencia. Está bien, me encantan estos proyectos escucharlo, pero tenemos una mala costumbre también en esta región de escuchar muchos proyectos y que a veces, pocas veces los materializamos. Como dice Agustín Esquella. Pero es que es verdad. Tenemos mucha idea, pero no me gustaría soterrar el tren, me gustaría que la Avenida España fuese más integradora, me gustaría que el tren volviera a Quillota, Calera, Yayay, San Felipe, Los Andes pronto. Que se dirigiera al norte también. Que se dirigiera al norte, que nuestros procesos integradores tuviésemos una línea férrea entre Valparaíso y San Antonio para transportar contenedores, una carretera para que los camiones pasen directamente. Tantas cosas más, pero... Perdón, yo voy a agregar que tengamos otra vía de conexión entre Viña y el interior estamos hablando, y Valparaíso. De movilidad, solo de movilidad. De cuándo vamos a hacer el túnel de baja altura, que la maqueta ya no sé ya si está con telaraña la que está en la Intendencia, pero hemos escuchado tantos proyectos que en serio me entusiasman, igual que ustedes, me gustan, pero yo los quiero ver hechos, quiero ver que sean ejecutados. Germán, mira, si no lo hacemos, tú te vas a demorar 1h30 entre Valparaíso y Viña. No en 30 años más, en 10 años más. Y cuando llegue ese minuto, va a ser demasiado tarde. Entonces, el problema este problema no es un problema de pasado mañana, es un problema que tenemos hoy día. Si no, pregúntale a todas las personas que toman su vehículo y se van de Valparaíso y quedan atascados en Puente Capuchino, ¿no es cierto? Y empieza el una bicicleta pincha una rueda y estamos sonados claro, en España. Entonces, el problema no es de mañana ni de pasado mañana, es de hoy. A mí eso es lo que me preocupa, los tiempos. Bueno, pero yo lo único... Yo sé que no es de su ámbito de responsabilidad, intendente, pero el intendente anterior hizo con bombos y platillos un lanzamiento con respecto a una propuesta de un estudio de factibilidad previa, no sé qué cosa, de la extensión del Merval a la Calera Quillota. ¿En qué está eso? ¿Va a terminar? Está en desarrollo, pero mira, yo te voy a dar un ejemplo. Mira, Merval, ¿sabes tú por qué se soterró?
Porque hubo un presidente, que fue Eduardo Frei, que dijo, mire, esta cuestión, porque todos los cálculos que se hacían, curiosamente, de acuerdo a las normas que tiene la evaluación de la inversión pública, nos daba rentable. Y Hacienda no soltaba sus recursos. Como muchas cosas. Claro. ¿Y qué hizo el presidente Frei? Aquí hay un proyecto y se hace. ¿Y cuál fue el resultado? O sea, ¿ustedes creen que Viña... O sea, la vía Las Palmas fue lo mismo. Bueno, lo mismo. Se hizo igual. Pero, la dormía igual se hizo. Pero ¿por qué? Porque había un proyecto. Si cuando tú no tenías un proyecto, yo discrepo en ustedes, hay muchas ideas. Porque el tren de baja altura es una idea, no es un proyecto, aunque más de alguno crea que es un proyecto. Es que, claro, o somos engañados por la autoridad que vemos una maqueta hecha, no sé. No, pero es que una maqueta no es un proyecto. Claro. Sí, ese es el problema. Es una idea. Y yo no estoy diciendo que sea ni buena ni mala, pero es una idea. Cuando ustedes me dicen de que el tren llegue a Quillota, Calera, es una idea. Se está trabajando para que sea un proyecto. ¿Ya? Y entonces lo que nosotros queremos hacer es, en este trabajo de movilidad, es presentarle proyectos a la gente. ¿Ya? Seguramente no van a ser muchos, porque tenemos poco tiempo, pero por lo menos proyectos que inicien un proceso. Mira, por ejemplo, el soterramiento de Merval en Valparaíso. ¿Ustedes no creen que si nosotros declaramos, esto es un sueño, ustedes me dirán que estamos... Que viene de 1960. Pero si, viejo, mira, yo te acabo de contar que cuando yo llegué me encontré con los proyectos, o sea, pero yo te digo, mira, Valparaíso, para recuperar su centro, tiene una tremenda oportunidad, que es soterrar el tren. Si ya lo vivimos... Estación Pedro Montt, que se ya lo bonito. Vivimos en el caso de Viña. Estación en Congreso. Viña el error que cometimos nosotros fue el no habernos preocupado de cómo podía ser el desarrollo inmobiliario del par Álvarez Viana, porque si lo hubiésemos pensado bien, hubiésemos la cosa un poquito mejor de la que es. Quizás 3 pistas, 4. Bueno, pero esto es para aprendernos. Se nos acaba el tiempo. Bueno. Yo quiero hacerle una última pregunta, intendente. Un minutito. Esta semana Camila Escolana dijo, Lagos le da seguridad al país. ¿Se inicia la carrera de Ricardo Lagos Escobar a la presidencia? Mira, ¿Con esa frase? Yo te la puedo contestar fuera de micrófono porque yo soy intendente de la región, entonces tú me haces una pregunta que yo no puedo comprometer el cargo que tengo ni la representación que tengo. Ahora, lo importante, creo yo, más allá de eso, es que nos demos los tiempos, porque a mí no me gustaría, cosa que lo que voy a decir es casi una inocentada, ¿ya?, que la elección municipal se transformara en una elección presidencial. Pero porque, usted sabe que eso va a pasar, especialmente con los concejales. Por eso digo que es un deseo un poco inocente. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que también le hacemos daño a la política en ese sentido, porque las discusiones locales son muy importantes para la gente. Entonces yo creo que nosotros, que nos gusta la cosa pública, que nos interesa la política yo diría, con un sentido más ciudadano, nosotros no podemos hacer lo que estamos haciendo, nos estamos alejando de la gente. Y eso es tremendamente peligroso para la democracia. Entonces, si hay elecciones municipales, discutamos los problemas locales, ya lo que le preocupa a la gente. Ya hay muchas cosas que discutir. Yo sé que esto que estoy diciendo va a ser bien difícil, pero por lo menos yo trataré en lo que pueda de tratar que las cosas vayan en esa dirección. La Karen criticaba que ¿cuál es la frase? Uno no elige dónde nacer, sí dónde servir. ¿Recuerda esa frase? Buena frase, ¿Quién decía eso? No, porque como decía que el Ceremi vivía en Santiago, yo le digo, uno no elige dónde nacer, sí dónde servir. Yo elegí dónde nacer y ahora no elijo dónde trabajar. Bueno. O sea, acaba así te aporta reserva. Intendente, muchas gracias. No, yo le agradezco mucho. Lo estábamos esperando hace un buen tiempo. Vamos a tener que invitarlo de nuevo para saber dónde está su corazoncito, dónde ve, quién va a ser el próximo candidato para usted o quién le gustaría que fuera. Bueno. 19 preguntas las que contestó el intendente Aldoney en nuestra conversación el día de hoy. Mire, qué explicado, qué gatica. Mateo, no. Señor Gatica. Y lo otro, ¿sabe qué? Yo reconozco que en esta hora he cambiado una percepción que yo tenía y que tiene que ver con algo que yo lo manifesté al principio, con estos intendentes hipermediatizados como los que hemos tenido antes. Ni bien ni mal, hipermediatizados. Hablaban para todo. Uno, yo en España, hablaban también y cualquier cosa hablaban. Cambia la mirada y uno claramente recupera ciertas miradas anteriores a lo que era la gestión política del intendente, y eso también uno lo reconoce como un mérito que a veces uno no lo descubre hasta que no conversa con las personas involucradas. Y en ese tema yo, que tenía una mirada bastante crítica en esa misma línea, ahora la puedo decir que la he modificado. Uno cambia las conductas. Muchas gracias. No, pero yo igual le diría que esté un poquito presente en los medios, porque habemos algunos que solo nos enteramos lo que hace el intendente a través de los medios. ¿Sabes que yo creo que hay otra cosa, que los medios andan poco preocupados de las cosas que hacen los intendentes? También. Sí, también puede ser sí, del trabajo en la oficina. Bueno, pero yo ya les dije, o sea, yo
atiendo a todos los que me piden, yo trato de ser muy ecuánime en eso. Yo creo que rara vez me he negado una conversación con un periodista, porque creo que la función del periodismo es básica en una democracia, ¿no? Pero lo que no me pidan es que yo ande haciendo campañas ni tratando de golpear los medios de comunicación para que salir en los medios, porque no está en mi manera de ser, ¿no? Me parece. Bueno, las puertas del estudio están abiertas para usted para cuando quiera. Muchas gracias, me he entretenido mucho y espero que los auditores también. Sí, no, los auditores lo disfrutaron, por cierto. Sí. Karen, que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias. Don Germán. Qué bueno que el partido va a ser la tarde, porque así lo voy a alcanzar a ver el día lunes. Sí, ya muy contento. Lo voy a ver en la tele, voy a ¿no? sí, lo voy a ver en la tele, obviamente. Voy a llegar a la casa. En la tele a color. Cerramos el debate, pero la agenda no se detiene. Aportes Reservados regresa en 7 días más con lo más relevante de la agenda política semanal. Aportes Reservados, una producción del Departamento de Prensa de UCB Radio.